12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. El gobierno justificó el uso de la vacuna de Sinovac para los niños de 6 a 11 años, aunque hay cuestionamientos por parte de la Federación Médica. En todo caso, este proceso de vacunación para menores de 6 a 11 años arrancó el día de ayer y hay una gran expectativa entre los padres de familia respecto a este proceso. Y para despejar algunas dudas y conocer más sobre el tema, nos acompaña Daniel Simancas, el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE, que ya está con nosotros vía telemática. Doctor Simancas, buenas tardes. Bienvenido, le saluda Licenia Espinel. ¿Qué decir respecto al inicio de este proceso de vacunación para menores de 6 a 11 años? Hay cuestionamientos por parte de la Federación Médica que dice que se debía aún esperar un tiempo más a conocer más evidencia científica para proceder a vacunar a este grupo etario. Sin embargo, los padres de familia han firmado los consentimientos respectivos y este proceso se ha iniciado. ¿Qué peligro hay y qué beneficio hay en este proceso de vacunación? Los menores de 6 a 11 años se pueden vacunar sin ningún problema. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Liceña. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A ver, hay que poner en perspectiva lo que está sucediendo hoy en día a nivel mundial y con el tema de la vacunación. Hay varios aspectos que abordar, no solamente el tema directamente relacionado con los niños. Tenemos que analizar, por ejemplo, el tema de la población a vacunar, es decir, no hemos llegado a ese 85-90%. En el mundo se ha iniciado una vacunación de niños y es decisión de cada país el aprobar o no una tecnología como es la vacuna para inocular a su población. En este sentido, la evidencia científica sugiere que la vacuna que más se ha inoculado en niños es la vacuna de Sinovac. Uh -huh. El gobierno chileno, a través de un análisis intenso con sus académicos, incluso con procesos de votación, pues ha aprobado vacunar a mayores de 6 años y esa es la recomendación que está tomando el Ministerio de Salud. No es fácil, es decir, con esto hago el abordaje general, Uh -huh. no es fácil decidir si vacunar o no a los niños. Lo que estamos seguros es que esta vacuna, pues alrededor del mundo no ha demostrado provocar eventos graves con una frecuencia aumentada, pero lo que sí no estamos seguros es de las consecuencias de dejar que los niños se infecten, probablemente en este retorno masivo que se está dando a las instituciones de educación superior. Es decir, Uh -huh. de la enfermedad sabemos muy poco, recién vamos menos de 2 años de los primeros casos. No sabemos si habrá problemas neurológicos, problemas respiratorios, problemas mentales, problemas de depresión. Las consecuencias de infectarse no las conocemos y conocemos mejor las consecuencias de vacunarse. Uh Así -huh. que cuando uno pone en una balanza, como te decía, no es fácil, pero cuando uno pone en una balanza, quizás sea conveniente que los niños tengan esta protección adicional cuando ya están saliendo a sus actividades casi normales, se podría decir. Ahora, doctor Simancas, hay temor entre algunos padres de familia, por ejemplo, como por declaraciones de voceros como el presidente de la Federación Médica, que dice que no se tiene claro el tema de la seguridad y que ha habido en otros países efectos colaterales, especialmente cardíacos. Es así? ¿Se presentan estos casos? Estos casos son muy raros. No quiere decir que eso le va a ocurrir a cualquiera de los niños que logre ser inoculado. Bueno, son casos muy raros. La incidencia está mal analizada. Es decir, son casos en poblaciones. Son casos muy raros y la mayoría de ellos son tratables. Es decir, si es que se llegase a presentar eso, sí hay que hacer un análisis, un seguimiento intenso a los niños que se han vacunado a ver si presentan estas consecuencias cardíacas. Eh, Todas las vacunas tienen Uh eventos -huh. adversos. No vamos a tener una vacuna tan segura. Es cierto que existen pocos datos al respecto, es decir, quisiéramos ya que haya la misma información que hay en adultos, no lo vamos a conseguir. Estamos en una condición de emergencia sanitaria, no es
igual que el control, qué sé yo, de una varicela, el control del sarampión, que está prácticamente eliminado, no erradicado, pero sí eliminado. No es lo mismo que la influenza. Estamos en una crisis sanitaria, las aprobaciones son de emergencia. Entonces, ¿por qué aprobamos vacunas para adultos con poca información, como lo hizo Chile y Ecuador también? Y cuando vamos a los niños, que es una población vulnerable ahora, pues estamos poniendo cada vez más resistencia. Entiendo la incertidumbre, pero es importante señalar que necesitan tener una protección los niños antes de reintegrarse a las actividades. Doctor Simancas, una vez o qué cuidados debe tener el niño, ya sea de 6 a 11 años o incluso menor, porque se habla que también se va a vacunar a niños de 5 años hasta los 6, qué cuidados debe tener o qué precauciones se debe tener antes de la vacunación contra el COVID-19 y después de recibir la dosis? Bueno, primero que el niño no esté enfermo, son las mismas contraindicaciones. El niño no puede estar enfermo en el momento de la vacunación. Los eventos adversos son como cualquier vacuna, dolor en el sitio de la inyección, cansancio, malestar, quizá un resfriado común, porque el cuerpo se está activando, se está entrenando en el caso de la presencia de una infección y un poco de fiebre, pero realmente, por ejemplo, de los que se han vacunado adolescentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un niño de 12 años y uno de 11? ¿Cuál es la diferencia de uno de 11 con uno de 10? Niños que pues ya están accediendo a la vacunación, pues ya han tenido eventos mínimos, como le decía. Hay que estar muy atentos a los eventos adversos. El sistema de salud tiene que estar activado ante la presencia de esto, pero otra cosa es ver el escenario que está viviendo, por ejemplo, Estados Unidos, guardando las diferencias poblacionales. En Estados Unidos están muriendo 40 niños diarios. Ujú. Entonces, no podemos permitirnos con las limitaciones de nuestro sistema sanitario dejar de utilizar una estrategia que está disponible. Recordará usted que antes del inicio de clase decíamos, pero esperemos hasta poder vacunar a los niños. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, no les vacunamos, no les llevamos a clases, las consecuencias que ha dicho UNESCO, la ONU sobre la parte virtual, sobre la violencia intrafamiliar, sobre el cansancio de los padres, sobre los problemas generacionales que va a provocar esta no presencialidad de los niños en las aulas, se están perdiendo generaciones en la parte social, pues hay que ponerlo en la balanza. Y esa balanza, pues desgraciadamente tendrá algunos eventos adversos que tenemos que estar monitoreado, que es improbable que un niño fallezca a causa de estas reacciones adversas, pero hay que estar atentos. Así que no es fácil, no ha sido una decisión fácil, entiendo, para el gobierno. Nos convocaron a un grupo de expertos, Ujú. dimos nuestros criterios, nuestra opinión, de ahí no nos han vuelto a consultar, pero están tomando la evidencia científica que hay disponible para actuar. Y me parece que ante la incertidumbre de lo que pueda causar esta infección en los niños, porque tenemos que ver el espejo de otros países, donde los casos, por primera vez en Estados Unidos, pues han superado los casos en niños que los de adultos. Entonces, sí, hay temores, como en todo, son aprobaciones de emergencia, falta evidencia científica, sí, pero hay que tomar una decisión. La otra es, pues, no vacunemos, no mandemos a clases, esperemos un poco, que podría ser la otra alternativa, pero como le decía, cada día que pasa, cada mes que pasa, vamos, hay niños que van 18, 19 meses sin contacto social, entonces eso hay que poner en la balanza también. Tengo dos consultas adicionales de doctor Simancas y una que nos hacen las personas que nos siguen a través de redes sociales, y es el hecho de que si un niño de este rango de edad ya ha tenido COVID, ya sufrió la enfermedad, ¿necesariamente tiene que ser vacunado o ya adquirió, digamos que, defensas por haber ya haber sido contagiado y pasado exitosamente este cuadro? Bueno, la infección, los niños que ya tuvieron COVID tienen la posibilidad de estar mucho más protegidos, mucho más preparados. Es bastante difícil el hacer un sondeo
es mucho más costoso hacer un sondeo de qué niños están infectados. Eso costaría logística, mucho dinero al país para dejarlos de vacunar. Y luego la infección natural cubre para la variante con la cual se infectó el niño, que probablemente sea una variante diferente a las que está circulando ahora. Y lo que se ha demostrado es que la vacuna protege contra las variantes que están circulando en estos momentos, que son la Mu, la Delta. Hay evidencia científica. Así que la recomendación es, a pesar de haber sido infectado, pues tendría que recibir este biológico para estar mucho más protegido. Doctor Simancas, esta vacuna Sinovac, según la ministra de Salud, es una vacuna de virus atenuados. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entender o cómo explicarle al común de los mortales qué significa esta vacuna? ¿Qué es un virus atenuado? ¿Y cómo actúa la misma en el organismo? Bueno, es una plataforma que le dicen, es una plataforma inmunológica que se ha estudiado por más de 100 años. Es decir, es una tecnología quizá la más antigua de la vacuna. ¿Qué es lo que hacen? Le cultivan al virus, es decir, cultivan al SARS-CoV-2 y le atenúan, es decir, le desactivan. Es como que el virus tuviese características especiales para poder reproducirse, pero entra a un laboratorio y le quitan esas características para poder reproducirse, pero es el mismo virus. Es el virus que le han quitado la posibilidad de replicarse y que le están inyectando al cuerpo. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Va a reconocer al virus, al mismo SARS-CoV-2. Entonces, en este caso, es el mismo virus que se ha cultivado y se ha desactivado para que no se multiplique en el cuerpo, pero que dé mensajes al organismo para que empiece a generar anticuerpos. Las otras son, por ejemplo, Pfizer, son pedazos de estructuras de ADN, de ARN en este caso, que van también a entrenar al sistema inmunológico. Es otra plataforma. Entonces, son vacunas con las que nos hemos estado inoculando por mucho tiempo, así que pues yo diría, yo confío mucho en Sinovac porque es una vacuna que a pesar de tener quizá problemas de eficacia en el control, no de muerte y hospitalización, pero ha sido una vacuna que ha permitido a muchos países controlar esta pandemia. Doctor Simancas, con la vacunación a este grupo de la población, a los niños, aproximadamente 2 millones se aspira a lograr vacunar. ¿Conseguiremos la tan ansiada inmunidad de rebaño que espera el gobierno para controlar la pandemia del COVID-19 o todavía nos hace falta llegar a otros grupos etarios? Mire, yo creo que se ha maltratado el concepto de inmunidad colectiva. Yo creo que mientras caminamos, mientras dejamos de controlar esta pandemia, la inmunidad de grupo se vuelve utópica. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos cada vez más personas, más porcentaje de población vacunada. Ahora se habla del 85%, podríamos llegar a un 90, 95% de posibilidad para encontrar esta inmunidad. Pero ¿qué es esta inmunidad de grupo? Cuando el virus deja de circular en la población, el virus deja de transmitirse y probablemente eso no lo consigamos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Ese es un efecto de inmunidad de grupo. Mucha gente contagiada. Ujú. Puedo lanzar un dato de que si hay 80.000 muertos en exceso, pues probablemente, y hay el 1% de letalidad, probablemente 8 millones de ecuatorianos se hayan contagiado de este virus. Más el porcentaje de vacunación que tenemos, pues que sobrepasa el 70%, pues estamos teniendo efecto de inmunidad de grupo, pero decir que si llegamos a un 85%, es decir, si vacunamos a esos 2 millones de niños, esta pandemia va a terminar en el Ecuador, es impreciso. No podemos afirmar eso. La inmunidad colectiva es cuando el virus deja de transmitirse y eso probablemente no lo consigamos. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Que se den brotes pequeños. Lo que pasó la semana pasada Ujú. es el reflejo de lo que va a suceder quizá hasta el próximo año, que tengamos brotes, 700 personas infectadas, pero ya no tenemos saturación de las áreas de cuidado intensivo, ya no tenemos lista de espera de las camas, y eso es el objetivo. Si imagínese un brote en niños cuando tenemos 2 o 3 hospitales grandes en el país
para atender pocos casos. Entonces, definitivamente que hay que analizarlo bien, con cabeza fría, para tomar las mejores decisiones. Para finalizar, doctor Simancas, me piden que le pregunte si un niño recibe ya la dosis de la vacuna contra el COVID-19 y presenta alguno de los síntomas que usted mencionó hace unos minutos, ¿qué debe tomar para disminuir esos síntomas? Bueno, podría tomar paracetamol, ¿no? Hay que hablar con el médico, con el pediatra para que administre la dosis por kilo de peso. La dosis es 10 miligramos por kilo de peso, de 10 a 15 miligramos. Esto puede ser cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo del malestar. También, pues, estas compresas de agua fría en el brazo podría ayudar, pero como te decía, son casos muy raros, y está pues ahí el médico, las autoridades. Si usted va a un subcentro, inmediatamente le van a registrar ese evento adverso porque hay que comunicar esos eventos para que todos estemos más confiados, ¿no? Imagínense tener un registro bueno que no lo hay. Eso hay que insistir, tener un registro de farmacovigilancia adecuado para niños de reacciones adversas relacionadas a la vacuna para tener vigilado a nuestros niños y en el caso de presentarse alguna complicación, pues que el sistema se alerte, que el sistema se active para que todos estemos mucho más tranquilos. Y la última inquietud, doctor Simancas, se habla ya de la aplicación de la tercera dosis, se va a comenzar obviamente por el personal sanitario, por los profesionales de la salud. La ministra dijo que se va a aplicar la vacuna de AstraZeneca sin importar qué fórmula hayan recibido previamente los profesionales de la salud a quienes va a ir dirigida esta tercera dosis. No hay complicación si un médico o cualquier personal sanitario recibió Pfizer o recibió Sinovac o recibió Johnson, no sé, si se le aplica AstraZeneca como tercera dosis. No, es una combinación demostrada. La mayoría de profesionales de la salud recibió Pfizer y una de las combinaciones demostradas científicamente es la combinación de Pfizer y AstraZeneca. Estamos brindando dos plataformas en un mismo individuo y entonces le damos la posibilidad al organismo de reconocer al virus por dos tipos de mecanismos. El uno a través de ARN, de material genético que identifica el organismo, y el otro a través de un vector viral, es decir, ya no ocupan como en Sinovac el mismo virus, sino que utilizan un virus, un adenovirus de un chimpancé, colocan partes del SARS-CoV-2 y esa es la AstraZeneca. Y AstraZeneca ha dado luces de ser inclusive la mejor vacuna que esté disponible al momento. Entonces, de acuerdo al 100% con que se cambie de plataforma, especialmente para cuidar a nuestros médicos que están en primera línea. Muchísimas gracias, doctor, siempre muy gentil por sus explicaciones. Espero que haber contribuido con esta entrevista a despejar las dudas de quienes todavía estaban analizando la posibilidad o no de vacunar a sus pequeños. Así es que el doctor Simancas, Daniel Simancas, epidemiólogo, director de investigación de la Universidad UTE, nos ha despejado esas dudas y esperamos contribuir para que tomen una decisión acertada. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Muchas